Buenas noches, hermanos. Tome su lugar, por favor. Bien, pues vamos a continuar con el libro de Efesios que estamos estudiando los miércoles. Y será que abriera su escritura de Efesios capítulo 3, ahí vamos, Efesios 3. Vamos a leer el versículo 1. Antes de leerlo, vamos a entregarle a Dios este tiempo. Es importante. Señor, eres bueno. Tu palabra dice de ti mismo que tú eres bueno en gran manera. Señor, tu misericordia es todos los días, tu fidelidad por las noches. Y sabemos, Padre, que tu palabra está escrita para que nosotros vayamos aprendiendo, avanzando, teniendo una revelación progresiva de ella misma, Señor, para que nuestras vidas puedan ser semejantes a tu Hijo Jesucristo. Tú esperas que seamos santos como tú eres santo. Tú esperas que nuestro caminar sea como la luz de la aurora. Tú esperas que vayamos de gloria en gloria. Y es un anhelo, Señor, del creyente verdadero, el nacido de nuevo, recibir tu palabra. Por eso estamos aquí. Por eso mis hermanos están aquí, Señor, queriendo crecer. Quiero rogarte para que tú seas el que hable, que tú seas el que nos recuerde, que tú seas el que nos empuje, que tú seas el que esté instando, Señor, animándonos. Y Señor, si hay algo que hemos de recordar o aprender, pues que lo llevemos a la práctica, porque eso es lo importante, Señor, llevarlo a la práctica, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 en adelante, vamos a leer pues todo el capítulo de Efesios 3. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de las iglesias a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder del hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso y para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así sea, amén. Bien, pues voy a tratar de meditar con ustedes este capítulo. Yo sé que es un capítulo largo y hay mucho que decir. Yo no tengo quizá la capacidad para explicar todo lo que el apóstol Pablo dice acá,
Pero sí hay cosas muy claras, y este capítulo habla sobre lo que el apóstol Pablo fue llamado, el ministerio de Pablo, que debería ser un ejemplo, o es un ejemplo para nosotros. Pablo viene hablando a nosotros, ya vimos capítulo 1 y 2, viene hablando de las bendiciones que tenemos de parte de Dios en los altos, viene hablando de que somos un solo cuerpo de una nación, y de la iglesia hizo un solo cuerpo, viene hablando sobre que fuimos renacidos cuando estábamos muertos, y esto no cambia su tesis, él sigue hablando a la iglesia de Éfeso. Es importante recordar que Pablo era un hombre que tenía un ministerio por parte de Dios específico, y aquí nos lo explica, nos da a entender, nos lo enseña mejor. Y bueno, la aplicación para nuestras vidas es que podamos tomar de la vida de Pablo, tomar del ejemplo de Pablo, tomar de la convicción de Pablo para llevarlo a nosotros. Porque Pablo aquí no está exaltándose, Pablo aquí no está poniéndose como el ministro o el ministerio a seguir en su tesis, sino él está diciendo qué es lo que Dios le pidió a él y qué es lo que él está llevando a cabo. Nosotros somos partes de un cuerpo y somos el cuerpo de Cristo, somos una iglesia que Pablo ya ha hablado y nos ha especificado. En este momento Pablo está en Roma porque él apeló a César, y está en Roma porque los judíos habían pedido a los romanos que lo apresaran, porque él estaba predicando el evangelio, y ellos no querían que Pablo predicara el evangelio porque pues había un alboroto entre los judíos, y él apeló al César, al emperador, y fue trasladado a Roma preso. Y en Roma estuvo 2 años en una casa alquilada por 2 años como alguien preso que estaba esperando su juicio. Pero Pablo no se describe a sí mismo en este pasaje como alguien preso. Él no estaba preso por los judíos, ni por los soldados romanos, ni por el César, ni por Roma. Él se describe de una manera importante. Mire, el versículo 1 dice: porque por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros. Él se manifiesta como alguien preso por Cristo Jesús. Es decir, si Cristo no hubiera orquestado esto, si Cristo no hubiera permitido esto, si Dios no hubiera permitido esto, Pablo seguiría libre predicando el evangelio. Él sabe, Pablo, que hay un propósito al ser encerrado en una prisión, en una casa, como preso de Roma. Él sabe que hay un propósito y le está hablando a los efesios a través de esta carta. Él la escribió desde ese confinamiento, de estar preso. Y él les está explicando a la iglesia de Éfeso quién es Pablo y cuál es la circunstancia que él está viviendo. Y nosotros podemos ver que Pablo le da un valor importante al servir y ser parte de ese llamado de ser apóstol, de ser siervo, de ser prisionero de Jesucristo. Nosotros tendríamos que ver en ese corazón de Pablo, el corazón de cada uno de los apóstoles que fue llamado, de los discípulos que fue llamado, y de esos 12 discípulos que Cristo traía, y que esos 12 discípulos tuvieron el deseo de ser apóstoles y tomar su apostolado. Y gracias a esos apóstoles, gracias a Pablo, nosotros tenemos la escritura en nuestras manos. Gracias a ellos el evangelio fue predicado en Asia, en muchas regiones, en Asia Mayor, en Asia Menor, y ellos estaban fortalecidos y convencidos de que ese era el llamado de Dios, que ese era el llamado de Dios a su vida en particular. Y aunque quizás nosotros no tengamos un llamado ministerial como Pablo era apóstol, como los discípulos fueran apóstoles, quizás tú y yo no tenemos ese llamado, pero sí tenemos un llamado específico nosotros como iglesia. Y ahorita lo vamos a recordar. El domingo antepasado, sino el antepasado, el pastor Benjamín nos compartía sobre el libro de los Hechos, sobre que le seremos testigos a Dios. Y esto continúa porque hoy les voy a hablar también sobre que nosotros tenemos que aprender a ser testigos. Y a lo mejor usted dirá: ay, otra vez la misma canción. Pues Pedro decía: yo no voy a dejar de recordar estas cosas hasta que sea una vida en sus vidas. Estoy parafraseando. Porque a veces nosotros no tomamos como Pablo, como los discípulos, ese llamado
con ese corazón que tenía Pablo de decir, yo soy preso, soy prisionero de Jesús, soy esclavo. Si usted ve las cartas del apóstol Pablo, si usted ve las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, ellos escriben, empiezan su mensaje diciendo, yo siervo de Jesucristo, yo llamado a ser apóstol, porque ellos son siervos. Y Pablo aquí dice, yo soy esclavo, yo soy prisionero. Y nosotros deberíamos de tener ese corazón, tío, de decir, yo quiero ser alguien que sea siervo de Jesús. ¿Por qué queremos ser siervos de Jesús o por qué deberíamos de tener ese deseo de ser siervos de Jesús? Pues tan sencillo como por lo que él dice, por la gracia, por las misericordias de Dios. En Romanos capítulo 12 dice el apóstol Pablo, dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Pero dice, os ruego por las misericordias de Dios. Y si usted se pone a pensar las misericordias de Dios que ha recibido a su vida, usted debería encontrar el motivo ahí para presentarse de manera sacrificial, racional, santa y agradable. Y Pablo encontraba en Jesucristo todo para, aunque estuviera preso, no sentirse derrotado. Pablo, aunque estaba preso, no estaba derrotado porque él sabía que él dependía de Jesucristo. Que si Jesús permitió que él fuera preso, había un propósito. Y había propósitos con Pablo. Usted y yo somos llamados a eso, a ser siervos. ¿Quién es un siervo? El que sirve ¿a quién? Pues a su Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Jesucristo vino a darnos vida, una vida en abundancia. Y nosotros nos debemos a Jesús. Nosotros nos debemos a Jesús en todo, en total, en plenitud. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero a veces nosotros en ese ya no vivo yo, y seguimos viviendo en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestros sueños, en nuestras preocupaciones. Regálame agua, por favor, Ale. En nuestros sueños, en nuestros deseos. Entonces nosotros tenemos que ver el corazón de Pablo, de los apóstoles. Y mire cómo dice ahí, vamos a leer otra vez. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada. ¿Cuál es la administración? La palabra administración viene de la palabra oikonomos, que quiere decir, de ahí viene nuestra palabra economía. ¿Qué es un administrador? Un administrador es el que cuida las pertenencias de otra persona. Es el que va a dar razón de las pertenencias de otra persona. ¿Y de qué administración estamos hablando? De la gracia, dice, la administración de la gracia que me fue dada. Y a veces cuando nosotros hablamos de la gracia, pensamos que solamente habla de la salvación, pero nosotros hemos recibido por gracia todo. ¿O qué tiene usted que no haya merecido? ¿Qué tiene usted que haya obtenido? Nada, ¿no? Todo lo hemos recibido por gracia. Y dice ahí administración. Nosotros somos administradores de una gracia, somos administradores de un talento, somos administradores de un llamado, somos parte del cuerpo de Cristo y somos llamados a hacer algo. ¿Qué estamos haciendo? Eso es algo que nos debemos de preguntar. ¿Qué estamos haciendo para cuidar ese llamado, como los apóstoles que estuvieron dispuestos a perder su vida, a ser cercenados por la mitad, a ser crucificados, a ser prisioneros, a pasar naufragios como Pablo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y es que a veces estamos en nuestra guarida sin hacer lo que nos corresponda. Y algunos estamos haciendo algo, pero tampoco eso es, mejor podemos hacer más. Creo que podemos hacer más. Somos llamados a más, a más, a más. No podemos decir, bueno, yo ya hago esto, ya hago lo otro. Tenemos que nosotros esforzarnos a hacer más, hacer más. Un administrador es aquel que cuida lo que el otro le ha dado. Recuerdo cuando trabajé secularmente, trabajaba en una compañía metalmecánica y ellos, hacíamos acero para las industrias automotrices y yo manejaba un centro de distribución. Y mi jefe estaba a miles de kilómetros. En los 6 años que estuve ahí solamente me fue a visitar 2 veces. Y yo tenía que tener bien administrado ese negocio. Yo administraba
todo el negocio. Y era una empresa que, bueno, ese centro de distribución facturaba cerca de $2 millones mensuales. Ese era un mundo de dinero. Yo tenía que administrar eso. Yo tenía que tener mis controles, porque el día que me hicieran una auditoría, si yo no daba razón de los dineros, si no daba razón de lo que se hacía, de los productos, de los materiales, el problema iba a ser mío y podía ir hasta la cárcel. Y nosotros tenemos que ser administradores de lo que Dios nos ha dado, nuestros talentos. ¿Sabe que usted tiene talentos? ¿Sabe que usted tiene dones? Y si no, acompáñame a 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 10, por favor. 1 de Pedro. Capítulo 5. No es el 10. Es 4:10. Es 4:10, hermanos, por favor. 1 de Pedro 4:10. ¿Ya lo tiene? Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos, ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice cada uno tiene un don, cada uno tiene un talento, cada uno tiene una gracia. Dice que lo debemos de administrar porque no nos pertenece. ¿Usted se acuerda de la parábola de los talentos que Jesús les enseñó a sus discípulos? Y dice, el reino de los cielos es semejante a esto. Y hermanos, se nos ha hablado a través de este púlpito, a través de los diferentes que compartimos, sobre nuestros dones, nuestros talentos, sobre el trabajo que tenemos que hacer, sobre la carga que Dios nos puso a nosotros, o el llamado que Dios nos puso a nosotros, sobre ser iglesia, sobre ser administradores de la gracia, sobre ser testigos de Dios, como nos compartía el hermano Benjamín hace domingo antepasado. Y él hablaba sobre Felipe, cómo Felipe conocía la palabra, por eso pudo saber que estaba leyendo. Y fue llamado por un ángel. Un ángel le dijo, ve y acércate a esa carroza. Pero a nosotros Dios nos ha hablado de una y de otra vez. Y a veces nosotros hacemos oído sordo. Pero basta que nosotros tengamos que conocer nuestros dones y nuestros talentos. No levante su mano, pero usted conoce sus dones. ¿Usted conoce los talentos? Teológicamente se ha dicho que hay dones de servicio y hay dones espirituales, ¿no? Dones de servicio como misericordia, como administración, esos son dones de servicio. Y los espirituales, pues ya, los dones que están en 1 Corintios 12, que son los dones que el Espíritu repartió a cada uno, ¿no? De operación, dones de sanidad, de milagros, de profecía, etcétera. Nosotros tenemos que descubrir nuestros dones. El deseo de Dios es de que no ignoremos sobre nuestros dones. En 1 Corintios 12, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Pero nosotros no tenemos ese deseo como lo tenía Pablo, que lo está explicando aquí en Efesios 3, que dice, yo soy preso, yo soy siervo, yo soy llamado. Y la exhortación de hoy, hermano, el llamado de hoy es que tú tengas ese deseo de ser como Pablo, de que seamos como ese Pablo que está dispuesto hasta las últimas consecuencias. Pero no vamos a estar dispuestos a las últimas consecuencias si ni siquiera hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, Dios va a poner en nosotros ese don, nos va a empujar. No podemos descubrir nuestros dones sentados, ¿o sí? No podemos descubrir nuestros dones solamente escuchando lo que otro tiene que decir, ¿o sí? No podemos descubrir nuestra gracia, nuestro llamado, si solamente venimos y estamos y nos vamos y regresamos y seguimos siendo el mismo. Si nosotros no queremos ser parte de la iglesia, pues sigamos así, siendo nada más de los que nos sentamos y hacemos y ponemos poquito y ya, o no hacemos nada. Somos administradores, cada uno de nosotros. Muchos cristianos pensamos que no vamos a dar cuenta de nuestra administración. Pensamos que vamos a llegar al cielo sin dar cuentas, pero dice en 1 Corintios o en 2 Corintios, no recuerdo, que todos vamos a comparecer al trono, ante el trono
Todos. ¿Quiénes son todos? Pues todos. Y cuando tú llegues ahí y yo llegue ahí, ¿qué vamos a traer en nuestras manos? Cuando Dios nos diga, ¿qué hiciste con esto que yo te di? Hermanos, no solamente son los dones espirituales, los dones de servicio, no solamente son los ministerios. Hermano, tú tienes tiempo, tú tienes tu juventud, tú tienes tu vejez, tú tienes gracia, tú tienes salud. ¿Qué estamos haciendo con todas esas cosas? ¿Qué estamos haciendo los jóvenes? A veces los jóvenes, ya me incluí, ¿qué están haciendo los jóvenes con su tiempo? Yo también estoy joven, chavo. Entonces, ¿qué? Todos tenemos que vamos a dar cuentas. Y en la parábola de los talentos dice uno, Señor, yo tuve miedo y escondí porque eras un hombre. Tuve miedo y enterré, guardé, no quise sacarlo a la luz, no hice nada. Hermano, el valor de servir a Cristo para Pablo era con todo, era sin titubear, era sin temor a perder su vida. Él decía que él había pasado naufragios, persecución, hambre, y él no chistó y no dijo, no, ya no. Aquí en la cárcel está exhortando a la iglesia de Éfeso, continúen, ustedes son bendecidos, ustedes han nacido de nuevo, ustedes estaban muertos y les dio vida, ahora ese es el motivo para que ustedes y yo podamos predicar el evangelio. En otra carta el apóstol Pablo habla sobre que sus prisiones había hecho que el evangelio se esparciera. ¿Por qué? Porque los que habían entendido la cruz de Cristo, por los que habían entendido el evangelio, al ver a Pablo encerrado seguramente dijeron, ¿quién va a predicar? Vamos nosotros. Pero a veces nosotros creemos que lo tiene que hacer otro y no nosotros. Pero nosotros somos llamados a compartir el evangelio. Y la instrucción ya fue dada. A Felipe Dios le habló a través de un ángel. A Noé Dios le dijo, ve y pregona el evangelio y haz un arca. A Pablo se le apareció Jesucristo y dijo, ¿qué cosas traes conmigo? ¿Qué cosas traes contra el aguijón? Ve, me eres útil para el ministerio. Pero a nosotros también ya se nos fue dada la revelación. Cuando la ascensión de Jesucristo dijo su último, ¿cómo se dice? Su último mandato, su último encargo fue, me seréis testigos. Me seréis testigos en todos lados. En todos lados. Pero nosotros ese mandamiento lo tenemos como por asentado. Como que lo hagan otros. Como que a mí no me toca. Como que no tengo el valor. Ahorita vamos a ver un poco del valor. Ahorita vamos a ver un poco de cuál es cómo podemos nosotros perder ese valor. Entonces, amado hermano, tú y yo somos llamados a compartir el evangelio. Tenemos un llamado. A veces pensamos que es que si a mí Dios me hablara como Abraham, si Dios me hablara como Noé, si Dios me hablara como a Felipe a través de un ángel, hermano, nosotros en esta época, en la época contemporánea que estamos, pues, después de Cristo, tenemos más revelación que ellos. Tenemos más revelación que los profetas. Tenemos más revelación que ellos porque nosotros tenemos a Jesucristo ya encarnado. Y tenemos una palabra segura y profética y completa que nos alumbra en un lugar oscuro. Nosotros no podemos pensar que es que en la antigüedad nosotros tenemos más compromiso, más revelación. Los profetas veían y no entendían muchas cosas. Pero nosotros, ahora que vemos a Jesucristo hecho carne, cumpliendo en Él más de 300 profecías, y que Él nos ha dado vida, y que Él murió hace más de 2000 años, y que fue el único hombre que pudo romper o partir la historia en dos, en el antes y el después de Cristo, que fue el único hombre que pudo decir, voy a morir, pero voy a resucitar, y resucitó. Él que fundó la iglesia y que dijo, sobre esta roca, sobre Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Y nosotros, si no hablamos, unas piedras van a hablar, pero nosotros vamos a llegar ante el tribunal. ¿Y qué vamos a llevar con las manos vacías? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Entonamos una alabanza que dice, y no amarte de palabras, sino en verdad. ¿De veras? Porque son muchas palabras las que conocemos. Hay mucho conocimiento en nosotros. Somos una iglesia que tiene conocimiento. Y sabemos lo que Dios dice.
Y es más, podemos tener una charla con alguien y si nos dice algo que no dice la Biblia, podemos decirle eso no dice. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿La estamos viviendo? Y no amarte de palabras, sino en verdad. Y la verdad es que nosotros debemos de vivir la palabra de Dios. Debemos vivirla. Y dice el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Y él habla de un misterio en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio que Pablo tiene que dar a conocer al mundo? ¿Cuál es ese misterio que fue revelado de Dios a Pablo para que él lo diera a conocer? Pues ahí mismo lo dice. Allá adelantito después del Espíritu dice el versículo 6, que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa que es en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Porque antes pensaba los judíos que solamente el Evangelio era para ellos o que la salvación solamente para ellos. Pero el apóstol Pablo dice, no, es para todas las naciones. De Jesús, una profecía en Isaías 41 dice, y tú me serás de bendición para todas las naciones. Y Jesús es bendición para todos. Y tú tienes la bendición de ser llamado hijo de Dios. Tú tienes la bendición y la potestad de ser llamado hijo de Dios porque tú creíste y porque tú lo recibiste. Y no de carne, y no de sangre, sino del Espíritu. Es decir, Él te dio esa fe, Él te hizo nacer de nuevo, Él te dio vida cuando estabas muerto. No de ti. ¿Qué hiciste para ser salvo? Nada. Y por eso el apóstol Pablo tiene esa enseñanza desde Efesios capítulo 1, dice, estaban muertos, Dios les dio vida, ¿qué van a hacer con eso? Déjeme decirlo así, estamos como endeudados, pero no es un endeudamiento que duela, es un endeudamiento de gracia. ¿Sí me explicó? Como de amor, como que nace de tu corazón. Amado, no tienes carga por aquellos que no conocen el Evangelio. Amada iglesia, no tienen carga con el que se cruzan. Cuando estás en la fila de tortillas y estás esperando a que te atiendan y son 5, 7, 6 minutos, no podrías predicarle al que está enfrente de ti, al que está atrás de ti. Cuando vas en el metro media hora sentado, no podrías preguntar o levantar tu voz y compartirle a los que te escuchen. Pero muchas veces no lo hacemos. Y Pablo le estaba hablando a los efesios, que eran judíos en su mayoría, y también eran gentiles. Dice, yo tengo ese ministerio y ese compromiso de predicarle a los gentiles. De predicarle a los gentiles. Y él lo hacía aún desde la prisión, porque era un esclavo, porque era un siervo, porque era un prisionero de Jesús. Y estaba comprometido con él. Hermanos, si tú y yo no tenemos carga por los que están perdidos, pidámosle a Dios carga, amor por ellos, amor. No tienes cuidado, no tengo cuidado de aquellos que van a perecer una eternidad sin Dios. El verdadero infierno, Fernanda, no es el lago de fuego, no es el verdadero infierno, Fernanda, es tener una eternidad sin volver a tener comunión con Dios, nunca más. Ese es el verdadero infierno, Francisco. Por eso la palabra de Dios dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo? ¿Qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué vamos a hacer? Debe ser un corazón de nosotros de poder ministrar la palabra. Mire cómo dice el versículo 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿según qué? La operación de su poder. ¿De dónde vas a sacar tu valor para predicar el Evangelio? Del poder del Espíritu Santo que mora en ti. El Espíritu Santo que mora en ti va de hablar lo que tengas que hablar con alguien. Nosotros somos colaboradores. Y un colaborador solamente ayuda al responsable. Y el responsable de la salvación es de Dios. De Dios es la salvación. Nosotros no podemos hacer nada para que las demás personas crean. Lo que sí podemos hacer es sembrar la semilla, regar la semilla. Lo que sí podemos hacer es tomar de ese poder que es el Espíritu de Dios morando en nosotros porque hemos nacido de nuevo
y abrir nuestra boca. Cuando Jesús empezó su ministerio en Mateo 5, si usted lee cómo nos lo describe, Lucas dice, y abrió su boca y sentado enseñó diciendo. Abrió su boca. Pero nosotros no tenemos el valor, nosotros tenemos temores, nosotros pensamos que solamente lo pueden hacer unos cuantos. Pero si tú tienes carga por los necesitados, si tú tienes amor por la gente que no conoce a Dios, tú en tu oración así, Señor, dame de tu sabiduría, dame de tu palabra, ayúdame a prepararme. Como Felipe estaba preparado, como nos compartió el pastor Benjamín. Como Noé estaba preparado, como Pablo estaba preparado. Pablo cuando fue llamado a ser apóstol, cuando fue llamado por Jesús, él fue a prepararse por más de 3 años. Estuvo escudriñando las escrituras, estuvo en oración, estuvo buscando de Dios para estar preparado para poder hacer frente ante reyes, ante príncipes, ante sacerdotes, ante gentiles, ante judíos. Él era un hombre listo y preparado, convencido. Entonces, nosotros tenemos que tomar de ese poder que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Cada uno de nosotros. Porque si no estaremos cavando y enterrando aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Todos tenemos cosas que hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Somos un cuerpo, miembros unos de los otros. Si a ti no te tocó ser mano, quizá eres dedo, si quizá no eres dedo, quizá eres pie. Pero todos tenemos una función. Todos. Si nuestro cuerpo no tuviera dedos de los pies, perderíamos el equilibrio. Esos dedos tienen una función. Tú tienes una función. ¿La conoces? ¿Sabes cuál es tu función dentro del cuerpo? Si no, es importante que tú vengas a los pies de Cristo y digas, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo quieres tú usarme en mi juventud? Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, acuérdate, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Pero nosotros no nos olvidamos, no somos constantes, no tenemos una pasión por el prójimo, un amor. Dile, Señor, pon carga por la gente que se está perdiendo. No sabe cuánta gente está perdida en su yo, en su mundito, sin entender que hay un mundo después, que hay algo más importante después de esto, que esta vida es pasajera, que la eternidad es con Dios o sin Dios. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios te diga, ¿qué hiciste con el vecino que te tocó durante 20 años? Le compartiste el evangelio. ¿Qué hiciste con tu amigo y tu compañero de trabajo que trabajaste ahí 12 años? ¿Alguna vez le compartiste el evangelio? Tus sobrinos, con tus nietos, con tus primos. ¿Saben que tú eres? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué respuesta vamos a tener? ¿Qué respuesta vamos a tener si no estamos haciendo a lo cual fuimos llamados a hacer como iglesia? Entre otras cosas. Porque la iglesia está para la alabanza de Dios, para exaltar su nombre, para predicar, pregonar el evangelio. Nosotros tenemos esa consigna, y nosotros tenemos que mirar qué es lo que estamos dejando de hacer y arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir y empezar a hablar. Hermanos, nosotros no predicamos el evangelio para que estas sillas se llenen, hermano. Nosotros no predicamos el evangelio para que vengan al Centro Cristiano Vista Hermosa. Nosotros no hicimos un canal de YouTube para que la gente venga a conocer aquí, no. Nosotros predicamos el evangelio para que conozcan a Cristo. Porque si tu motivación es que se llenen las sillas, estás perdido. Nuestra motivación es que la gente conozca al dador de la vida, a ese Cristo que nos amó con amor eterno, ese Cristo que dio su vida por ti y por mí, ese Cristo que lo dejó todo en la cruz y que no quería subirse, pero el mundo, aunque le conoce o sabe que hay, no le conoce, mejor dicho.
Y a veces nosotros ni siquiera conocemos tampoco a profundidad a Cristo y por eso no le pregonamos. Porque nos conocemos, no sabemos cómo hablar, nos hacen preguntas y desconocemos. El apóstol Pablo se preparó. ¿Te has preparado para predicar el Evangelio? ¿Sabes cómo llegarle a una persona que nunca has visto en tu vida? ¿Tienes temores? ¿No te sientes seguro? Pues el apóstol Pablo le predicaba a gente que no conocía, a reyes, a emperadores. Y yo estoy convencido en mi persona que la persona con la que uno se cruza en el metro, en las tortillas, en el supermercado, y tienes la oportunidad de predicarles, tenemos que predicarles. Sí o sí. Porque esa es nuestra labor. Porque tenemos carga por el prójimo. Y no dejarlo ahí a ver qué pasa. No dejarlo. Tenemos que hacer algo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo con tus talentos, con tus dones, con la gracia que Dios ha depositado en ti? El Espíritu que mora en ti es lo que te va a impulsar, pero mientras más tú le busques, mientras más tú estés en conexión con Él, mientras más tengas intimidad con Él, Dios va a encaminarte al lugar correcto, al lugar correcto. Hermano, si tú estás aquí y dices, yo voy al evangelismo, yo hago estas cosas, yo sí estoy pregonando el Evangelio, ¿qué más? Porque el apóstol Pablo no nada más predicaba el Evangelio, estaba dispuesto a morir por el Evangelio. ¿Sí me estoy explicando? Estaba dispuesto a morir por el Evangelio. Y no nada más él, todos los demás apóstoles que murieron así. Jesús estuvo dispuesto a morir por causa del Evangelio, para que el Evangelio sea pregonado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mire cómo dice ahí, el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en nosotros? Pues el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Si no opera en ti, pregúntate si no está adormecido o entristecido, mejor dicho. Porque estamos en un letargo espiritual, no estamos avivados. Los varones estamos orando por un avivamiento espiritual, pero para el ser avivados tenemos que encender el fuego y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. El Espíritu ya está en nosotros, pero si nosotros no trabajamos, si nosotros no servimos, si nosotros no empujamos, si nosotros no somos de los que nos ocupamos del otro, si nosotros somos de los que cuando nos da una instrucción, como Dios lo dijo, sean testigos, hacemos caso omiso que lo haga el otro, ¿qué va a ser del mundo? Dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal. Somos la sal, que somos la luz. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestra vida, con el don? ¿Qué estamos haciendo? El Evangelio es para todos, la salvación le pertenece a Dios. ¿Me expliqué? El Evangelio es para todos y la salvación le pertenece a Dios. Pero si nosotros no damos a conocer el Evangelio, ¿cómo creerán? Dice una parte de la Escritura, si no hay quien les predique. ¿Cómo verán? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio de la cruz. ¿Cómo han de creer tus parientes, tus vecinos, tu compañero de trabajo? ¿Sabes por qué muchas veces no compartimos el Evangelio? Porque nuestra actitud no es cristiana. Porque nuestro actuar no es, ¿cómo se dice? No está de acuerdo con lo que nuestras palabras. No concuerdan. Y por eso mejor no hablamos. Para que no digan, ¿y eso qué, de qué me enseñas, compadre, comadre? Pero cuando nuestro actuar, tío, es con respecto a lo que Dios dice, no nos podemos avergonzar del Evangelio. Porque el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio.
porque es poder para salvación a los que creen. Para el mundo quizás es locura, pero tú déjale a Dios. Cuando tú siembres esa palabra, llévate el nombre de esa persona y predícale y ora por él ahí una semana, unos días, acuérdate de él. Yo sé que es imposible estar orando por muchas cosas, que a veces ni oramos ni por nosotros mismos. Pero cuando tienes un amor por el prójimo, cuando tienes una carga por aquel perdido, por aquel que está a punto de colgar los tenis y se va a ir una eternidad sin Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? No me diga usted que no tiene tiempo. No, hermano, no tengo tiempo de salir a la calle. Le voy a dar un tip, hermano. Marque 10 dígitos en su teléfono, al azar. 55, y llame y predíquele el evangelio. No sabe cuántos testimonios he leído, porque no he leído, de gente que estaba a punto de quitarse la vida y recibió una llamada, un mensajito por WhatsApp, una visita, y su vida cambió. Su vida cambió. Escuché a un pastor en un video que decía que a las 3 de la mañana se despertó y le dijo: Señor, ¿qué pasa? Se despertó muy, no abruptamente, sino así, sin sueño, sin cansancio, ¿no? No como a veces nos despertamos y, ¿no? Él se despertó y Dios le dijo: ponte una bermuda negra, una camisa blanca, ponte unos zapatos así y ve a tal punto. Pero ¿para qué? Haz lo que te digo. Se fue y había un hombre ahí que estaba a punto de matarse. Y el hombre le dijo a Dios: si tú existes, quiero ver a un hombre así, 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 así vestido. Bueno, esa es la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Eso lo contó un pastor en una de sus predicaciones. Pero si tú no tienes, si tú dices: no tengo tiempo porque el mundo me agobia, ¿qué tienes tiempo para marcar 2, 3 veces a un número telefónico y compartirle? Oiga, nos hablan los de la tarjeta de crédito y ellos invierten tiempo en eso y nosotros no podemos invertir tiempo en lo que vale la pena. Tengo folletos ahí arriba, te regalo folletos. Yo traigo folletos siempre en mi casa, en mi coche. Cuando vayas caminando, cuando vayas en el auto, gente que te pide una moneda, regálale un folleto. Tú no sabes si ese folleto va a cambiar su vida. Tengo material para que, si tú quieres, nada más úsalos, porque el reino de Dios también se hace con dinero. Hagamos algo, hermanos, para que el mundo crea, para que el mundo venga a los pies de Cristo. El apóstol Pablo, hablando de su ministerio, dice: yo estoy dispuesto a esto y más, a la cárcel, a la persecución. Yo soy siervo y soy prisionero de Jesús. ¿Cómo te consideras tú? ¿Cómo me considero yo? ¿Dueño de nuestro propio tiempo, de nuestra propia vida? ¿No somos administradores de la gracia de Dios? ¿No somos administradores de lo que Dios nos ha dado? ¿No somos administradores de nuestras palabras? ¿Cómo vamos a vivir en este mundo? El apóstol Pablo dice: yo con la potencia de su fuerza de predicar el evangelio. Espíritu de Dios que mora en ti, avívalo. Despierta de ese letargo espiritual. Despierta de ese estar sentado nada más a recibir y pensar que porque recibes y vienes ya estás cumpliendo con ser iglesia, con ser miembro del cuerpo de Cristo. Tenemos muchas cosas que hacer, muchas. Ser miembro del cuerpo de Cristo no es estar solamente en un lugar como este. Es ser luz, es ser sal, es llevar esperanza al afligido. Jesucristo, vamos ahí, Isaías 61, por favor. ¿A qué vino Jesucristo? Según Isaías 61. Eso mismo que leyó Jesucristo de un rollo en Lucas 4, capítulo 18. Es lo mismo que
Aquí Isaías está pregonando, está profetizando sobre Jesús. Dice, el Espíritu de Jehová, 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios de nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Nada más. Nada más van a ser bendecidos y rescatados. No, para la gloria de Dios. Ahí está a quienes vino a salvar a Jesucristo. Tú y yo éramos muchos de esos. Teníamos esas cualidades, esas características. Hermano, no sé usted, cuando yo he pregonado el Evangelio, la gente se queda con ganas de más. La gente quiere saber más porque son comentarios como, nunca había escuchado algo así, nadie me había explicado eso y nunca me habían dicho esto. Porque la gente vive en su ignorancia. Y muchas veces no es culpa de ellos, es culpa de quién creen. ¿De quién creen? No les saque. Nosotros. ¿Con cuántos vecinos nos hemos topado y no les predicamos? ¿Cuántos vecinos? Yo tengo un chat ahí con los vecinos y muchos pedimos favores. Oigan, una olla express, oigan, y van a tu casa por la olla express, por la taza de azúcar y no les puedes dar un folleto, no les puedes hablar del Evangelio, no les puedes compartir una liga de YouTube, no les puedes. Creo que sí podemos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Los de allá afuera? ¿Quién lo va a hacer? Tú no puedes decir, yo no puedo decir, es que yo no soy evangelista, yo no tengo ese llamado como Pablo. No tienes un llamado así como el de Pablo, pero tu llamado es ser luz y sal. Ese sí lo tienes. Sí lo tienes. Todos aquí. Todos los nacidos de nuevo. ¿Sí o no? Y entonces, si nosotros como alguien que compartimos la palabra de este púlpito, no los invitamos a esto, también es nuestra responsabilidad. Pero ya nos ha predicado Benjamín, nos predicó mi padre, nos predicó Israel, les he predicado yo en otras ocasiones sobre este tema, de diferentes formas, porque la Biblia está plagada de eso. La Biblia está plagada de que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Así como la Biblia está plagada de Jesucristo desde el Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está plagada de que nosotros debemos ser los que compartimos. Y el mundo está ávido de tener un encuentro con Jesús. No una religión. Hoy me fui a cortar el cabello y con la que estaba ahí le prediqué el Evangelio y me decía, es que en la religión no te enseñan. Le dije, no, yo no estoy hablando de religión. La gente confunde Dios con religión. Y cuando le expliqué la diferencia, dijo, nunca lo había entendido. Porque nosotros no hablamos de religión, hablamos de Cristo que nos ha salvado cuando estábamos muertos, que nos dio vida cuando estábamos en un hoyo, afligidos, enlutados, con un corazón destruido, presos, cautivos del pecado. ¿No sería bueno que lo conocieran los demás? ¿No sería bueno que los demás supieran lo que Cristo ha hecho en nosotros? Pero me temo que muchas veces no lo saben porque nuestra vida no ha sido transformada. Porque nuestro testimonio es otro. Arrepintámonos entonces y convirtámonos de todo nuestro corazón y hagamos para lo que fuimos llamados. Me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Dónde estamos siendo testigos? ¿Cómo estamos siendo testigos? Nuestro don, nuestro talento está escondido, está enterrado. Nadie sabe que soy un creyente. ¿Eres de la secreta? Soy de la secreta. Soy de los que dice pero no hago. Así es de que marca un número telefónico al azar y dile,
soy Ricardo y te marco porque quiero darte un mensaje que transformó mi vida. Y este es Cristo crucificado. Y la palabra de Dios dice, y te avientas. Te van a colgar, otros te van a escuchar. Te lo aseguro. Amén. Ese es uno, pero puede ser muchas cosas. Muchas. Vete afuera de los hospitales, de los orfanatos, gente necesitada, de los asilos, tu vecindario, de puerta en puerta. Algo hay que hacer. En las tortillas, en el metro. ¿Quién viaja en transporte público? Levanten su mano. ¿Quién? Pues ahí tienen un campo de trabajo ahí bastante, ¿cómo se dice? Virgen. Bueno. ¿No? ¿Sí, hermanos? ¿Qué vamos a hacer pues? Vamos a tomar el llamado como Pedro, que dijo, yo soy esclavo. Yo tengo la potencia del Espíritu de Dios. Él me dio un misterio y lo estoy dando a revelar. A él se le fue dado un misterio de darle a conocer el Evangelio a los gentiles. Y lo hizo. No se quedó callado. No se quedó avergonzado. Él hizo lo que tenía que hacer. Y tomó potencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros, como moró en el de Él. A menos que estemos reprobados, a menos que los tengamos dormido, a menos que estemos aletargados, a menos que, no sé. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Si es que Cristo muere en nosotros, dice la palabra, a menos que estemos reprobados. Padre, ayúdanos a tener convicción como Pablo, como Pedro, como Noé, como Abraham. Amor por el necesitado, por el extraviado, por el perdido, por el pecador. Una vida en esta tierra sin ti es dificilísimo, pero una eternidad sin ti es horrible, Señor. Señor, perdona nuestra falta de amor, de atención, de compromiso, de no obedecer ese mandato tan grande que conocemos como la gran comisión, pero nosotros lo tenemos como una gran omisión. Ayúdanos a no ser de los que omiten, sino de los que predican, de los que hablan, los que no se avergüenzan, los que levantan bandera a favor tuyo, porque tú eres digno. Para tu gloria, como dice ahí Isaías 61, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria, Señor. Esfuérzanos, anímanos, levántanos de ese letargo en el que estamos metidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.